Hola a todos. Ya hemos escuchado en más de una ocasión que Marte en el pasado, hace miles de millones de años, fue un lugar mucho más parecido a la Tierra. Tuvo agua en su superficie, tuvo condiciones para que fuese habitable y es posible que la vida llegase a aparecer. Y sin embargo, lo que se suele decir es que Marte dejó de ser habitable hace unos 3.500 millones de años, cuando dejó de poder tener agua en su superficie, y que desde entonces ha sido un mundo frío, seco y con una atmósfera muy fina. Esa evolución no ha cambiado, pero lo que sí ha cambiado ahora con un nuevo estudio es que es posible que Marte fuese habitable durante bastante más tiempo de lo que se pensaba hasta ahora, y eso sería muy interesante en cuanto a la posibilidad de poder encontrar vida en el planeta rojo, así que de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Seguramente sea buena idea repasar cómo se sabe que en el pasado Marte tuvo agua en su superficie y por otro lado por qué es importante el saber cuándo terminó de ser habitable y cuándo comenzó ese periodo y esa evolución le ha traído hasta la actualidad. Lo que hay que tener presente es que en la superficie de Marte se pueden observar características propias de la interacción del agua con la superficie. Se pueden observar valles, se pueden observar deltas, se pueden observar los lechos de antiguos lagos. Es, por ejemplo, donde se encuentra el rover Curiosity, en lo que fue un lago, en el cráter Gale. Y por tanto, las huellas, los indicios, las pistas que apuntan a que hubo agua en Marte se han conservado en el presente y basta con observar el planeta para darse cuenta de que en un pasado lejano hubo agua. Con la ayuda de las misiones robóticas que se han enviado a lo largo de las décadas, lo que se ha intentado es determinar mejor cómo se produjo esa evolución, cómo pasó Marte de ser un mundo con una atmósfera más densa que la que tiene en la actualidad, con temperaturas mucho más altas que las que tiene hoy en día, con unas condiciones que eran compatibles con la vida. Era un lugar que en principio tenía todo para ser habitable, se termina llegando a lo que vemos hoy en día, cómo se desarrolló. Y lo que se suele establecer es que en algún momento en la recta final del periodo noéico, que terminó hace 3.500 millones de años, es cuando Marte deja de ser habitable. Y aquí viene la sorpresa, y es que hay un grupo de investigadores que ha publicado un nuevo estudio, llevado a cabo con diferentes simulaciones, y lo que dice es que no, que Marte seguramente fue habitable hasta hace unos 3.000 millones de años. Puede que parezca que no es mucho tiempo. A fin de cuentas seguimos hablando de que hace 3.000 millones de años, si están en lo correcto, Marte dejó de ser habitable. Pero lo interesante en este caso es, por un lado, que esos 500 millones de años más es 500 millones de años de oportunidad adicionales para que la vida pueda aparecer, y por tanto una mayor probabilidad de poder encontrar fósiles, por ejemplo, en la superficie de Marte, en esas misiones que se han enviado y que se están enviando para explorar el planeta. Y por otro lado, este estudio específicamente ha sido capaz también de detallar bastante bien cómo fue lo que sucedió con el agua, dónde estaba el océano, dónde nevaba, dónde llovía, y eso lo hace muy interesante, la verdad. Los datos que se tienen en la actualidad de Marte lo que sugieren es que hace unos 3.500 millones de años, hacia el final del periodo noéico, lo que sucedió es que Marte dejó de tener agua, pero incluso en aquella época todavía había lluvias bastante frecuentes en el ecuador. Esto se sabe porque se puede ver que en el ecuador de Marte hay una red de valles bastante grande. Y en el caso de este estudio, lo que dicen los investigadores es que han recurrido a una simulación en 3 dimensiones de la atmósfera y de la superficie de Marte. Normalmente, los estudios de este estilo suelen simplificar uno de los dos aspectos porque es muy costoso el poder hacer un estudio en el que todo sea en 3 dimensiones. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen en cuenta la estructura de la atmósfera y también la estructura de la superficie de Marte. En algún estudio, por ejemplo, lo que se ha hecho es tener la atmósfera simulada en 3 dimensiones, pero la superficie de Marte simplificada, y eliminando detalles como, por ejemplo, la elevación del terreno en diferentes regiones de Marte o cómo funcionaría el océano si estuviese presente. Se simplifica y claro, eso es lo que provocaría, según han explicado los investigadores, que nos encontremos con un resultado muy diferente en este caso cuando sí simulan en 3 dimensiones todo el conjunto de Marte. En este caso, esta imagen viene de ese estudio y es la región Casey Valles, tal y como pudo ser hace 3.000 millones de años. Es un concepto artístico y que es algo muy interesante porque a esta imagen le hay que sumar también el aspecto que tiene en la actualidad, pero ya nos deja pistas de que había un océano en el norte de Marte. Eso se sabe, en la región, en el hemisferio norte de Marte había un océano, está bastante bien delimitado, se puede ver
en la superficie de Marte, las huellas que indican hasta dónde debió llegar. Y los investigadores lo que hacen es contar un poco cómo fue la evolución de Marte cuando todavía tenía condiciones habitables, más allá de esos 3.500 millones de años hasta hace unos 3.000 millones de años aproximadamente. Este es otro concepto artístico del Casey Valles, pero del aspecto que debería tener en el presente, que nos resulta mucho más familiar con el conjunto de Marte y que no da pistas de cómo pudo ser hace unos 3.000 millones de años, pero es lo que cuentan los investigadores en su estudio gracias a estas simulaciones que han llevado a cabo de la atmósfera y de la superficie de Marte en 3 dimensiones. Y es muy interesante porque lo que cuentan es que en las tierras bajas, en el hemisferio norte del planeta, la atmósfera era más densa hace 3.000 millones de años y la temperatura era lo suficientemente cálida como para que parte del océano que se formó en esa región se pudiese evaporar y ese agua pudiese precipitarse sobre la superficie, y lo hacía en forma de lluvia en las regiones alrededor del océano y en forma de nieve en las tierras altas del sur. Y las nevadas lo que provocaban era la formación de grandes glaciares que poco a poco se iban moviendo por la superficie de Marte de vuelta al océano del que habían procedido como agua evaporada. Lo más interesante quizás es que además lo que muestra esta simulación encaja bastante bien con los datos que recogió la sonda MAVEN, que está explorando Marte, y que mostraban que en realidad sí que existían condiciones en el hemisferio norte de Marte para que incluso aunque la temperatura media del planeta estuviese por debajo del punto de congelación, pudiese existir un océano de agua líquida. Y esto es algo que seguramente nos llama mucho la atención, es decir, bueno, pero si la temperatura media del planeta está por debajo de 0 grados, ¿cómo es posible que pudiese tener agua en estado líquido? Y ahí entra en escena la circulación oceánica, que es algo que conocemos bien en la Tierra, porque el agua más cálida del Ecuador es transportada hasta las regiones polares y el agua más fría de las regiones polares es transportada hasta el Ecuador, en el caso de nuestro planeta. En Marte sucedía algo bastante parecido. El agua templada presente en las latitudes medias en Marte era desplazada a las regiones polares y allí, en la región polar en el hemisferio norte, la temperatura del océano llegaba a subir a unos 4,5 grados, es decir, estaba por encima del punto de congelación y por eso era posible que hubiese un océano de agua líquida a pesar de que la temperatura media del planeta ya estaría por debajo de 0 grados. Aquí tenemos que hablar de Michael Way, que es uno de los autores del estudio, de hecho es coautor del estudio que se ha publicado, que además también era mencionado por parte de NASA y que dejaba varias declaraciones en ese artículo de la NASA muy interesantes, porque contaba que hace 3.000 millones de años hay características de aquella época de Marte que son difíciles de explicar porque no encajan con lo que se esperaría encontrar en un planeta que fuese en aquel momento templado y húmedo, y tampoco con lo que se esperaría encontrar si el planeta ya fuese frío y seco como lo es en la actualidad. Y explicaba Michael en esas declaraciones que si Marte en aquella época hubiese sido templado y húmedo, debería haber una erosión notable por el fluir del agua, debería haber valles, y sin embargo hay muy poquitos valles que se haya determinado que pertenecen a aquella época. Por otro lado, si Marte ya era frío y seco, ese océano, que os mostraba anteriormente, hubiese estado congelado la mayor parte del tiempo y quizás en algunos momentos hubiese estado descongelado, pero por tanto no debería haber una erosión muy destacable. Y añadía Michael un escenario más, que era el de un planeta algo más templado, es decir, a medio camino entre templado y frío y ligeramente húmedo. Y lo que dice es, en esas condiciones no se podían provocar tsunamis. Y sin embargo, hay indicios en la superficie de Marte que indican que hace 3.000 millones de años Marte experimentaba tsunamis. Es decir, falta algo en toda esta figura para poder entender qué sucedía en el planeta rojo hace 3.000 millones de años. Y en el estudio lo que se ve es que ese Marte frío y húmedo que describen sí encaja con lo que se puede observar, porque hay valles en forma de V provocados por el fluir del agua cerca de la región en la que estaba el océano, y hay valles en forma de U provocados por el movimiento de los glaciares, igual que podemos observar en la Tierra, en las regiones de las tierras altas del sur, es decir, encaja muy bien con lo que ellos han visto en esta simulación. Aún así, ya han explicado lo que quieren hacer es seguir estudiando Marte, seguir profundizando en aquella época y entender realmente cómo fue la evolución del planeta rojo hace 3.000 millones de años. Básicamente lo que quieren es añadir más información al modelo que están utilizando. Quieren, por ejemplo, incluir
la observación de evidencias de que en el norte también hubo valles glaciares, por ejemplo. Así se puede tener una imagen más completa. Y todo esto es importante por lo que comentaba anteriormente. Lo que quiere decir es que las condiciones en Marte para que la vida pudiese aparecer fueron, si ellos están en lo correcto, mucho más largas de lo que se creía en un principio. Sería 500 millones de años más, no es poco tiempo. Y por tanto, eso podría querer decir que las posibilidades de encontrar fósiles de vida que hubiese en aquella época son más grandes porque hubo mucho más tiempo para que pudiese aparecer y pudiesen sobrevivir en la superficie del planeta. Por otro lado, también es algo que resulta muy interesante porque lo que hace es abrirnos una puerta a cómo fue la evolución del planeta y cómo fue cambiando y qué era lo que sucedía a medida que la temperatura iba bajando, que se perdía la atmósfera y que se volvía un lugar inhóspito, y el agua, sin embargo, todavía estaba presente en algunos lugares hasta que ya fue imposible que Marte pudiese preservar agua en estado líquido en su superficie. A esto hay que sumarle, por supuesto, los datos que están recogiendo todas las misiones que tienen lugar hoy en día en Marte, que van a ayudar a que se tenga una imagen mucho más completa de cómo fue la evolución del planeta, de si la vida pudo sobrevivir durante más tiempo del que se pensaba o no, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver eso hacia dónde nos lleva y así realmente se puede encontrar algún tipo de fósil de vida que existiese en el planeta hace miles de millones de años. Pero al margen de eso, como ya sabéis, he ido colocando las descripciones a lo largo del vídeo, pero sí que destacar que en el podcast he estado hablando de Starship, del futuro de Starship, porque Elon Musk ha hecho una presentación esta semana en la que ha hablado de los planes para la nave, de cuándo esperan que entre en funcionamiento a nivel comercial, de cuándo esperan que se lleve a cabo esa tan ansiada prueba de vuelo orbital, etc. No ha faltado de nada. Ha habido, por supuesto, momentos en los que se ha visto mucho optimismo, mucha ambición por parte de Elon Musk y otros momentos que han sido también mucho más razonables y mucho más interesantes, así que si os interesa, escuchad el podcast porque creo que os va a gustar. Y al margen de eso, como siempre, la verdad es que poco más que añadir, salvo que espero que el vídeo os haya gustado. Si lo veis en fin de semana, pues que disfrutéis de lo que quede de fin de semana. Si lo veis entre semana, que espero que la semana sea lo más llevadera posible. Que gracias por haber elegido el vídeo para pasar este rato, que haya sido interesante. Y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.